Buenos días, mis hermanos. Casa de Oración les da la más cordial bienvenida. Les saludamos y esperamos se encuentren con bien en su casa, apartando este tiempo especial para alabar a nuestro Dios. Amén. Lo quiero invitar, por favor, a que me acompañe al libro de Romanos 5, y dice así la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto, mis hermanos, es motivo de alegría, porque siendo enemigos de Dios y siendo nuestro destino una eternidad sin Cristo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús y por medio de la fe, somos reconciliados con el Padre y somos llamados ahora hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Amén? Muy bien, mi hermano, lo invito a que incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿le parece? Señor Jesús, te agradecemos, Padre Santo, te agradecemos por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, por justificarnos, Padre Santo, por limpiar nuestros pecados, Señor, y porque ahora podemos ir delante de ti, Señor, adorar tu santo nombre, Padre Santo. Te agradecemos por lo bueno que eres, Señor, y queremos adorarte, Padre Santo, con esta libertad que tú nos has dado, Señor. Queremos cantarte, Padre Santo, queremos exaltar tu nombre, porque somos tus hijos, Padre Santo, y ahora somos justificados, Señor, y podemos estar delante de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Queremos entregarte, Señor, toda nuestra adoración, Señor, delante de ti, Padre. Recíbela, Señor, el olor grato y fragante delante de ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Lo invito a mi hermano a que exalte el nombre de nuestro Dios. Amén.
a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza,
Así es, Señor, estamos agradecidos. Estamos agradecidos contigo por tu perdón. Gracias por ser bondadoso, clemente, compasivo. Maravillados estamos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque cuando venimos a ti arrepentidos, Señor, tú nos recibes con tus brazos de amor. Y nos ayudas, Señor, a permanecer firmes en tu verdad. Asombroso eres, Señor Jesús. Maravilloso. No hay nadie que se te compare, Señor. Con todo el corazón te decimos gracias. Gracias por bendecirnos con tu perdón, con tu aceptación, Señor. Gracias por formar un cuerpo con todos tus hijos, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande eres y digno de toda alabanza y toda exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, hermano, pues les invitamos a que se prepare para escuchar la palabra del Señor. No nos despedimos, esperamos verles pronto. Confiamos en el Señor, que pronto estaremos cara a cara. Hasta pronto. El Señor les bendiga, queridos hermanos, buenos días. Una vez más en la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola de el rico y el Lázaro? Es una parábola muy conocida y que hoy nos toca estudiar dentro de la serie Las Parábolas de Cristo en nuestra lección número 12. Y con esa parábola vamos a aprender una lección acerca del cielo y el infierno. Así se llama nuestra lección de esta mañana. Una lección acerca del cielo y el infierno. Y para esto quiero leerles en primer lugar el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 48. Dice Jesús hablando a los discípulos: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es algo terrible, algo tremendo. En las tres partes menciona acerca del infierno como un lugar donde el fuego no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere. ¿Y quién más para hablar acerca del infierno que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de los pecadores? La descripción más detallada y más vívida del infierno aparece en los 4 evangelios.
y proviene precisamente de Jesús, principalmente de sus discursos públicos, y mucho de lo que él enseñó acerca del infierno es profundamente impactante. Jesús indicó que el infierno estaba lleno de gente religiosa, de acuerdo con las Escrituras. Multitudes de personas, al parecer piadosas, se asombrarán cuando sean rechazados ante el trono del juicio. Voy a leer Mateo capítulo, si quieres también tú buscar, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Él entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los rechazados incluirán no solamente las personas atrapadas por las sectas y religiones falsas, sino también muchos cristianos nominales, aquellos que sí se dicen ser cristianos, pero solamente de nombre, que en realidad ellos no creen lo que profesan. Tales personas cubren su incredulidad y pecados secretos con un barniz religioso de hipocresía. Jesús además indicó que la mayor parte de la actividad religiosa de este mundo no es más que una autopista directo al infierno. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como hemos visto en las otras parábolas, y como casi fue en todo el ministerio de Jesús, siempre había fariseos y escribas escuchando a Jesús, no tanto porque tenían interés de conocer algo nuevo para arrepentirse y creer en el Evangelio, sino para discutir a veces con él, para criticarle y hasta para burlarse. Los fariseos eran tal vez los líderes religiosos más bíblicamente orientados en su tiempo. Sin embargo, Jesús lo dijo públicamente y muy claramente, repetidamente. Por ejemplo, lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y Jesús no se detenía para decirles las verdades, y se los decía directamente. De hecho, esa fue la causa por la que finalmente lo mataron, porque él confrontaba a la gente con su pecado. Y en otras partes, como Mateo capítulo 16, versículo 6, versículo 11 y 12, en Mateo 23, versículo 13 al 15, versículo 23, versículo 25, versículo 27, 29, si tú lees ese capítulo 23, está llena de acusaciones que Jesús hacía a los fariseos. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se ven bonitos, pero por dentro están llenos de muertos, de huesos de muertos. Ellos eran los hombres dedicados y devotos más destacados de todo el imperio romano. La mayoría de ellos estaba bastante seguro de que se merecían el cielo. Después de todo, nadie en la historia del judaísmo había trabajado más duro que ellos para hacer cumplir los estatutos y ceremonias de la ley de Moisés. Por eso se sentían dignos o merecedores de entrar en el reino de Dios. Pero Jesús, como vemos también en los evangelios, nunca ni una sola vez
elogió el esfuerzo que ellos hacían, ni los felicitó tampoco por sus logros, o trató de destacar algo común que estuviera entre sus enseñanzas y la de ellos. Les dijo muy claro que la justicia de los fariseos no era suficiente para merecer el cielo, y su religión era una vía rápida en el camino ancho a la condenación. Mateo 23:32, tú lo puedes leer en tu casa. Lucas 20:47 también. Estos, los fariseos, estaban obsesionados con lo que los demás pudieran ver en ellos y en cómo querían que otras personas también actuaran, pero se olvidaban de sus lujurias, de su orgullo, de su avaricia y la codicia que infectaba sus propios corazones. Jesús denunció abiertamente su hipocresía, porque él conocía perfectamente sus corazones, y afirmaba clara y públicamente que los fariseos eran interiormente corruptos y que se condenaban a sí mismos. Quiero leer Mateo capítulo 12, versículo 33, que dice de esta manera. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigue diciendo, versículo 37, el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Jesús no se andaba con rodeos, él hablaba la verdad. Cuando Jesús llegó al final de la parábola del mayordomo infiel, recuerdan ustedes que la semana pasada le estudiamos en Lucas capítulo 16, dice que algunos fariseos le oían advirtiendo a sus discípulos en contra de hacer ídolos del dinero. Jesús les decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo capítulo 17, versículo 14, dice también, y oían también todas estas palabras los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y Jesús respondió otra acusación contundente de su sistema religioso. Él señaló que aunque los fariseos trabajaban sin parar para que se vieran como si fueran serios, como si fueran diligentes y de un solo pensar en su devoción a su ley, la realidad era que su religión era superficial. Dios no estaba impresionado, las mejores buenas obras de ellos no tenían más valor ante los ojos de Dios que un montón de trapos sucios. Tal vez tú conoces el versículo 6 del capítulo 64 de Isaías que dice de esta manera, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, que nosotros somos ¿qué? Como suciedad, como estiércol, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué tremendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esto refleja el absoluto desprecio de Dios por la justicia propia. Jesús les dijo también en Lucas capítulo 16, 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es
abominación. A partir de aquí Jesús cuenta una parábola trágica que resalta el horror del infierno, un lugar sin esperanza, un lugar de infinito pesar que atormenta a la gente confiada en su justicia propia. Esta es la más inquietante historia de las parábolas de Jesús. Nos confronta con verdades acerca de la eternidad, de la otra vida en la que no nos gusta pensar, porque tenemos que tomar en serio y nosotros hoy y con mucha urgencia lo que significa el infierno. Y Jesús entonces comenta a la gente que estaba allí esta parábola que está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Voy a leer. Esta es la base de nuestra enseñanza hoy. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremenda historia. La parábola se refiere a varios extremos opuestos. Por ejemplo, el tormento, el rico y la comodidad de Lázaro, la muerte y la vida, el infierno y el cielo. Un hombre extravagantemente rico y un mendigo que vivía en la pobreza extrema. Pero sus fortunas se invirtieron en la otra vida, debido a que la atención se centra en la miseria del hombre en el infierno. Es una historia profundamente inquietante, profundamente aterradora, la que nosotros deberíamos de prestar toda la seriedad posible y mucha atención, porque esto es real. Jesús tenía el propósito en esta parábola de decirlo a los fariseos, que no siguieran sus propios instintos, sus tradiciones, convicciones religiosas. Él estaba instándoles a que se arrepintieran. Esta es una historia, es una parábola solemne y seria advertencia, principalmente el tipo de mensaje que el hombre rico, por ejemplo, de la parábola, estaba rogando que se le diera a sus 5 hermanos que estaban todavía en la tierra.
Si esta parábola puede producir en ti un profundo sentimiento de convicción y de consternación, esta es precisamente la intención de Jesús. Esta enseñanza es cortante. Esta enseñanza separa, divide, es agresivo a propósito. Por supuesto, el infierno siempre ha despertado pasiones encontradas, pasiones negativas. Y esto era en tiempos de Jesús muy cierto. Sin embargo, hoy en día, en nuestra actualidad, el tema es casi un tabú que hasta se trata de evitar mencionar en los círculos cristianos. El infierno, por ejemplo, es una vergüenza para el que quiere que el cristianismo se adapte a las dogmas modernas de buena voluntad y una tolerancia de mente abierta. El infierno es un inconveniente para los que quieren que el mensaje bíblico suene siempre alegre, para que la gente que está fuera de la iglesia no se sienta agredida. El infierno es un tema molesto para los que quieren una religión que haga que la gente se sienta bien consigo misma. El infierno es una ofensa para aquellos a quienes poco les importa la justicia y en realidad no temen a Dios, pero quieren aparentar cierta apariencia de piedad de todas maneras. Muchos líderes cristianos hoy en día piensan que no deben darle tanta importancia a lo que la Biblia dice sobre el infierno. Muchos de los tratados populares y programas de evangelización eluden también intencionalmente cualquier mención a los horrores del infierno. El objetivo supuestamente es darle prioridad o más énfasis al amor de Dios. Muchos líderes cristianos se oponen a cualquier énfasis de las verdades bíblicas negativas, como el pecado, como el infierno, como la ira de Dios y el verdadero costo de nuestra expiación. Según ellos, tales ideas tienen un sonido malsano y anticuado, además, sobre todo en una generación posmoderna totalmente donde la autoestima y el pensamiento positivo se aceptan como virtudes elevadas. Algunos se han quejado de que la idea del infierno parece cruel e injusta. Y dicen cómo un Dios verdaderamente amoroso podría enviar personas al infierno. Hacer esta afirmación es elevar la razón humana por encima de Dios mismo, y no hay ninguna autoridad superior a Dios mismo. Dude usted si Dios tiene el derecho de hacer lo que dice que va a hacer. Podría estar hasta negando la existencia misma de Dios. La palabra de Dios dice de manera categórica que Él castigará a los malvados con un castigo eterno. Mateo 25:46. Y en muchas partes de la palabra de Dios Él repite como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Puedes constatarlo en Marcos 9:48, Isaías 66:24, Apocalipsis 14:10 y 11. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En otras palabras, escuche bien esto, el castigo eterno de los malvados durará exactamente el mismo tiempo que la vida eterna de los redimidos. No se puede redefinir o interpretar para dar cabida a creer o entender que esto tiene un límite. No tiene límite de tiempo y es eterno. Tanto el sufrimiento, el dolor y todo aquello que se mueve en el infierno como la alegría y el gozo y la paz de la vida eterna son eternos. La parábola del hombre rico y Lázaro es una historia horrible y profundamente inquietante.
Ninguna persona en su sano juicio podría pensar o pensar en ese lugar. Mucho menos debemos pensar en el tema sin un profundo sentimiento de nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio a los perdidos. Hoy la gente ha reducido la palabra infierno en una mala palabra y sin sentido. Mientras tanto, muchos creyentes que conocen y creen en la dura realidad de lo que Jesús enseñó en esta parábola, pero aún así se mantienen callados y no anuncian el mensaje de salvación. Y esto es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos, pero no debe ser así, mis queridos hermanos. Esta parábola deja claro que incluso las personas que están en el infierno ahora mismo quieren que sus seres queridos sean advertidos acerca de los horrores para que no lleguen a ese lugar. El objetivo de esta parábola es que resuene una clara advertencia sobre la furia del infierno, sus horrores y la muy real amenaza que representa para el que vive en incredulidad. La intención principal de Jesús es la de producir en los oyentes pecadores un terror al infierno eterno, un miedo que los conduzca al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. En esta parábola encontramos dos personajes y con el objetivo de que aprendamos cosas muy interesantes. Como todas las parábolas, no se da tiempo o lugar específico o detalles, excepto, en este caso, el nombre del mendigo. Y tiene solamente un propósito: advertir a los oyentes que el infierno está lleno de personas que nunca esperaban estar allí. En esta parábola Jesús ilustra qué es estar en el infierno: una existencia agonizante, con plena conciencia y sin ninguna esperanza. No hay ninguna posibilidad de escape ni de descanso. No hay ninguna gota de alivio para el sufrimiento. Nada que pueda disminuir el dolor de un alma atormentada eternamente en el infierno. Se menciona un hombre rico. Y esta parábola no solamente habla del infierno, habla también de un hombre exageradamente rico. Dice Lucas 16:19 que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Esta gran riqueza de este hombre seguramente le aseguraba una posición muy influyente. Era precisamente el tipo de persona que el israelita promedio, bajo las enseñanzas de los fariseos, creían que era el más seguro de ir al cielo. Este hombre rico era judío, no era un pagano perdido. Sabemos esto porque se dirige a Abraham como su padre y Abraham también le responde como hijo. La mayor parte de la gente que escuchaba a Jesús habría llegado a la conclusión de que este hombre era bendecido grandemente por Dios. Por otro lado se encuentra este Lázaro. Él estaba más allá de la miseria, incapaz de moverse o cuidarse por sí mismo. Lucas 16:20 dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. La palabra echado es un verbo pasivo que significa que alguien lo puso frente a la mansión de este hombre rico. Dice también que estaba lleno de llagas. Las llagas son úlceras causadas
por la presión de mantenerse demasiado tiempo en una misma posición. La condición abatida de Lázaro, la condición malolienta de su cuerpo, seguramente debe haberlo hecho repulsivo al punto de que hasta los perros venían y lamían sus llagas. Perros callejeros, sucios, como si estuviera muerto. ¿Te imaginas? Los fariseos y sus discípulos consideraron o considerarían el sufrimiento de Lázaro como una prueba de que él estaba bajo la maldición de Dios. De estos dos personajes, el rico y el Lázaro, Lázaro era el más y el único a quien habrían condenado como digno de infierno. Pero ocurre algo asombroso en esta historia. El versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La frase seno de Abraham significa un lugar de honor en la mesa de Abraham. El mendigo que anhelaba una migaja de pan que parecía tan repugnante a los fariseos, recibe un lugar de alto honor en el cielo. Dice que cuando él murió, fue llevado por los ángeles. Los ángeles del cielo vinieron por Lázaro. Y cuando el rico murió, no dice que los ángeles lo llevaron al panteón. Los hombres familiares lo llevaron al panteón. Pero dice que él, estando en lugar de tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico, que disfrutó de cada ventaja terrenal a que los fariseos querían imitar, va al infierno, donde él es humillado, abandonado, sin esperanza y destinado a mendigar una gota de agua. Entonces él, dando voces, el rico está hablando, dando voces quiere decir gritando: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Lázaro es nombrado en esta parábola precisamente como señal de honor. Su nombre significa a quien el Señor ha ayudado. Es un nombre que evoca la idea del favor divino, a quien Jesús lo eleva con bondad, fuera del sufrimiento, del dolor y de vergüenza, que lo ha levantado del anonimato tan típico de los mendigos en esa posición. El hombre rico, por el contrario, no se le da un nombre para subrayar o enfatizar el hecho de que ya no es importante. Él ha sido despojado de todas las insignias de importancia e incluso de su nombre. Encontramos en el versículo 24 una súplica que el hombre rico le hace a Abraham. Dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. ¿Por qué está el hombre rico en el infierno? Después de todo, él era al parecer un hombre religioso. Jesús no lo culpa de un pecado grave tampoco. La historia no menciona una mala acción que él haya cometido. Era un ciudadano principal del tipo de esa sociedad.
Pero está claro que era egoísta, que era indiferente y ajeno a la necesidad de los demás, porque no hizo nada para ayudar al pobre Lázaro. Pero no lo vemos echando a Lázaro fuera de su propiedad o maltratándolo de alguna manera. Jesús deliberadamente no pinta al hombre rico como un hombre malo, cruel, como si el infierno fuera solo para los monstruosamente pecadores, abominables. Notemos también que el hombre rico se encuentra en el infierno y no pide reconsiderar su caso o no pide ser liberado por motivos de piedad o de misericordia. Ni siquiera se pregunta por qué estoy aquí. Él está bajo el peso de su propia culpa y lo sabe muy bien. Sabe que merece estar en el infierno. Lo único que pide es el más pequeño indicio de alivio. Pero no hay esperanza de un momento de pausa, de las agotadoras, eternas y amargas acusaciones de su propia conciencia. La única preocupación que le queda es por sus hermanos, porque sabe que son exactamente como él, respetables, complacientes y cómodamente ricos, pilares de la sociedad también, haciendo lo que quieren hacer, practicando la suficiente actividad religiosa para mantener una reputación honorable, pero caminando y marchando de cabeza al infierno mismo. Y él lo sabe, por eso pide a Abraham que mande a Lázaro para que les anuncie, les testifique, para que no vayan ellos también a ese mismo lugar. Lucas capítulo 16, 27 y 28 dice: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico hace esta súplica sobre la base de la herencia judía. Era del pueblo del pacto, un descendiente de Abraham. Él pensó que a lo mejor esto podría valer en algo. Muchos de los fariseos y sus discípulos daban por sentado que su conexión genealógica de Abraham, de Isaac y de Jacob era la base principal, una esperanza eterna para salvarse. Pero ahora él sabe perfectamente, por experiencia propia, que la conexión genealógica no lleva a nadie al cielo. Esta petición indica que los restantes 5 hermanos reconocerían al mendigo que solía estar echado allí en la inmundicia y dolor ante la puerta de su hermano. Pero incluso en el infierno, el hombre rico vio a Lázaro por debajo de él, a quien se le podía ordenar para que fuera enviado al hablar a sus hermanos. El infierno es punitivo, no es correctivo. La gente en el infierno no mejora. El hombre rico no solo considera a Lázaro como alguien a quien todavía puede mandar, sino que sus prioridades y preocupaciones siguen centrados en sí mismos. Y la respuesta de Abraham es firme. Lucas 16, 29. Abraham dijo: a Moisés y a los profetas óiganlos. Esta frase de a Moisés y los profetas era una frase común para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Abraham está diciendo que lean, que entiendan lo que hablan los libros de las escrituras que ya tienen en su poder. Esta es una poderosa afirmación de la suficiencia de la palabra de Dios.
Abraham aquí está señalando que la razón por la que los hermanos del hombre rico eran reprobados, no regenerados e incrédulos, no se debía a ninguna deficiencia que les haya traído la palabra de Dios. No hay mejor mensajero más eficaz, con poder especial para dar vista a los ciegos y vida a los muertos, para superar la depravación y despertar a un pecador muerto espiritualmente, hipócrita y religioso, que la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Romanos 10 también 7 dice, hablando de la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre rico estaba en el infierno para siempre, no porque le faltara información, sino porque él no hizo caso del mensaje que había recibido mediante la palabra de Dios. La única forma que sus hermanos alguna vez podrían escapar del infierno también sería escuchando este mensaje y creyendo en él. Vemos cómo este hombre rico sigue insistiendo. Versículo 30, y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aunque alguno se levantare de los muertos. Pocos meses después de que Jesús enseñó esta parábola, su amigo Lázaro había muerto. Usted recuerda ese capítulo 11 de Juan. Su amigo Lázaro, un hombre de verdad, no ficticio como este de la parábola. Cuando Jesús llegó a la ciudad, el cadáver de Lázaro ya había sido puesto en la tumba 4 días atrás. Pero Jesús lo resucitó. Lázaro era un testigo ocular que regresó de entre los muertos. Fue un milagro bien atestiguado, porque el cementerio estaba lleno de dolientes cuando Lázaro salió de la tumba, atado de manos y pies y su rostro envuelto en un sudario. No se podía negar la realidad de ese milagro y no había manera de mantenerlo oculto tampoco. ¿Y cómo fue que reaccionaron los fariseos? ¿Creyeron? No creyeron ellos, aunque un muerto regresó de los muertos. Más bien, como dice San Juan 11:37, vamos a mirar ahí, San Juan 11:37, vamos a mirar la reacción de los escribas y de los fariseos a este gran milagro. En el trasfondo o en el contexto de lo que está diciendo el rico allí en el infierno. Si alguno de los muertos regresara a anunciarles, ellos se arrepentirán. Entonces, a la vista de este gran milagro de la resurrección de Lázaro, Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel día, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Y escucha bien esto, así que desde aquel día acordaron matarle. Se juntaron, llamaron al concilio, no para arrepentirse, no para creer por el milagro de resurrección que habían muerto, sino para determinar matar a Jesús. Acordaron desde aquel día matarle a Jesús. Luego dice en San Juan 12, versículo 10, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En lugar de creer, están pensando en asesinar. En lugar de hacer caso al mensaje de Jesús, decidieron borrar al mensajero. Él les dio mayores señales y solo tomaron una decisión más firme de destruirlo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que los milagros no tienen ningún poder especial para convencer a los que rechazan el mensaje de las Escrituras. Y aun cuando Cristo mismo resucitó de entre los muertos, no se convencieron tampoco. Mateo 28, versículo 12 dice, y reunidos todos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué soldados tan vigilantes estarían cuidando el sepulcro, diciendo que robaron el cuerpo de Jesús estando ellos dormidos? Ellos conspiraron con la guardia romana de encubrir y negar la resurrección con una mentira. Ningún milagro puede convencer a alguien que oye y entiende el mensaje de las Escrituras, pero que aún así lo rechaza. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos. Solo el Espíritu Santo puede ablandar el duro corazón para que reciban la palabra. Y aquellos que dudan la palabra de Dios serán juzgados por la misma verdad que rechazan. Por último, quiero leer Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46 en adelante dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios nos puede traer luz y convicción de nuestro pecado y arrepentirnos. O también la palabra que hemos escuchado nos puede juzgar en el día del juicio si no hemos obedecido esa palabra que hemos recibido. Hermano, hemos escuchado en esta parábola algo muy terrible que pasamos por alto, porque no nos gusta pensar en el infierno. Más bien pensamos en la vida eterna, en el gozo de la salvación, en las bendiciones presentes y futuras, pero también necesitamos pensar en estos horrores que se mencionan en esta parábola acerca del infierno, porque es real y además es seguro. Y ahí no hay cambio, no hay vuelta de hoja. Tenemos que considerar nuestra vida a la luz de la palabra para que en verdad nos conduzcamos de manera que nuestra vida honre y agrade a Dios. Que valoremos realmente lo que Dios hizo por nosotros enviándonos a su Hijo para precisamente salvarnos de esos horrores, de esos terribles sufrimientos que además son eternos y que no cambian y que no disminuyen. El gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto es muy serio. Ahí donde tú estás con tu familia, tómense de las manos, cerremos nuestros ojos
y oremos a Dios para que nos ayude. Padre, tu palabra hemos escuchado hoy. Y hemos escuchado qué tan terrible es ese lugar donde Lázaro, donde el rico, Señor, estuvo y donde todos los pecadores están. Todos aquellos que confían en sus justicias propias, en su vida buena que llevan. Aquellos que se sienten perfectos. Señor, ayúdanos a entender que así como el cielo es real y un día estaremos allí, también el infierno es real. Ayúdanos, Padre, a entender esos horrores para que en verdad nos conduzcamos de una manera piadosa, pura y santa en nuestra vida diaria, Señor. Que en verdad, Señor, entendamos el alto precio que tú pagaste para librarnos de esa muerte eterna, Señor. Enséñanos también, Señor, a conocerte cada día más, para que vivamos en obediencia a tus mandamientos y con gratitud además te sirvamos, Señor, pues tanto bien nos has hecho. Ayúdanos, Padre, a mirar más allá de este mundo natural, de este mundo pecaminoso, para que entendamos, Dios, qué bendición es conocerte, saber que eres nuestro Salvador y que tú pagaste el alto precio que yo no podía pagar, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Sabemos que somos débiles e imperfectos, pero también confiamos en tu poder, en tu palabra y en tus promesas que nos has dado, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares con esta palabra también. Y ayúdanos a mantenerlo fresco en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, siempre. Todo te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, muchas gracias por prestar atención a la palabra de Dios. Y una vez más les digo también que ya pronto estaremos de regreso. Primero Dios. Pongan mucha atención a los avisos que vayamos publicando o el teléfono que esté marcando, mensaje por WhatsApp, para que entendamos de qué manera vamos a tener que hacerlo para seguir guardando la salud de los hermanos y también la nuestra y la de todos. Y gracias a Dios que finalmente vamos a podernos ver. Aunque el semáforo todavía no está en verde, pero vamos a iniciar con un aforo pues disminuido, pero contentos porque volveremos a estar en la casa de Dios. Esperando que cuando el semáforo esté verde, puedan los niños a regresar también a la iglesia infantil y los adultos mayores y con riesgos de su salud para no poner en riesgo también su vida. Entonces, por favor, atendamos estas instrucciones breves, claras, para que podamos hacerlo de manera correcta y no tengamos ningún contratiempo. Les mando un abrazo fuerte en el nombre de Jesús y vivan y disfruten esta vida que el Señor nos da. Hasta pronto.
venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre
Sí, Señor, estamos agradecidos. Estamos agradecidos.